Bueno, el doctor Mario Chong obtuvo el título de bioquímico en la Universidad de Chile. Posteriormente trabajó en la industria privada en investigación y desarrollo, en toxinas marinas y en ciencia de los alimentos. Posteriormente regresó a la Universidad de Chile, donde obtuvo su doctorado en farmacología e investigó el factor de transcripción TON-EBP en la muerte de los cardiomiocitos inducidos por estrés osmótico. Actualmente, el profesor Mario Chong ocupa el cargo de profesor asociado al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas desde el año 2015. Su línea de investigación es el estudio de transducción de señales y metabolismo de las enfermedades cardiovasculares, particularmente en las células de músculo liso vascular y cardiomiocitos. Esta investigación está apoyada por su participación en más de 10 proyectos FONDESIT, 2 proyectos FONDAP, y también un proyecto Anillo en Ciencia y Tecnología, y también un proyecto FONDEF. Tiene actualmente 108 publicaciones en revistas ISI, probablemente más que eso, porque la información se va actualizando, y en los últimos 5 años ha publicado 41 trabajos. También realiza importantes labores de docencia en la Universidad de Chile, siendo ganador del premio al mejor docente en 7 oportunidades. El Dr. Chong es un revisor ad hoc en más de 20 revistas internacionales y revisor de proyectos para FONDESIT en Chile, FONDEF también en nuestro país, y la Sociedad Chilena de Cardiología y Biociencia para el Futuro del Reino Unido. En lo personal, siempre me gustó mucho escuchar al Dr. Chong porque, aparte de su gran expertise como investigador, es muy didáctico y muy cercano a los estudiantes. Así que en ese sentido, el Dr. Chong es un muy buen ejemplo de investigador cercano al estudiante de pre y posgrado. Así que es para mí un placer dejarlos con el Dr. Chong. Doctor, por favor, cuando quiera. Muchas gracias, Sergio. Primero que todo, quisiera agradecer por la oportunidad de compartir parte de mis datos con ustedes. Y bueno, les voy a contar una historia sobre el sistema renina-angiotensina en el control remodelado vascular. Esta historia del sistema renina-angiotensina es un tema en el laboratorio bastante antiguo, pero nosotros en general hablamos poco de esto en congresos o hablamos poco de esto en conferencias. De hecho, esta es solamente la segunda vez que yo hablo de este tema en alguna conferencia, porque es como el pariente pobre del laboratorio, aunque es un tema que hemos trabajado muchos años, y lo elegí porque vamos a ver más adelante, hay algunos datos que han entrado a estar muy de moda debido a al coronavirus, ¿ya? Porque de hecho el tema que nosotros desarrollamos acá tiene que ver con la ECA2, que es el receptor de coronavirus, y por lo tanto muchos de estos trabajos han sido muy citados últimamente en la literatura, especialmente asociada a la pandemia. ¿Ya? Entonces le voy a mostrar parte de esos datos también. ¿Ya? El sistema renina-angiotensina, voy a partir más o menos desde cero, ¿no? El sistema se divide en dos grandes ramas. Esta rama se conoce como el sistema renina-angiotensina clásico, en donde el angiotensinógeno producido por el hígado, ¿no es cierto?, es proteolizado por la renina que se secreta en el riñón, y que es la secreción de renina es controlada por varios sensores que están ubicados en la arteria renal, y por lo tanto a la baja de presión de la arteria renal se libera renina por el riñón, y esto proteoliza el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y luego por la enzima convertidora de angiotensina, que es una dipeptidasa, transforma este péptido angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos, en uno de 8, de 1 a 8, que es la angiotensina 2. Y es la angiotensina 2 la que se une al receptor AT1 principalmente, que ejerce todas sus acciones clásicas, como es la vasoconstricción, produce hipertrofia cardíaca, pero a nivel renal produce liberación de aldosterona, y junto con la aldosterona, sola o junto con la aldosterona, tiene que ver con la retención de agua y sodio, y eso provoca aumento de la presión arterial, que es el mecanismo clásico. Ahora, este mecanismo ha sido históricamente muy conocido porque todos los fármacos antihipertensivos que se conocen actualmente intervienen en esta vía, ya sea a través de los inhibidores de ARA2, ¿no es cierto?, que son antagonistas del receptor AT1, o bien enzima o inhibidores de la enzima convertidores, o los priles, ¿no es cierto?, que bloquean la síntesis de angiotensina 2, que son los dos grupos farmacológicos más importantes como antihipertensivos. Y esto es lo que es clásicamente conocido en todos los libros. Sin embargo, desde algunos años ya se ha descubierto una segunda enzima. De hecho, esto fue descubierto por el proyecto Genoma Humano,
en donde se identificó una segunda enzima que era prácticamente idéntica a la ECA y se denominó ECA2, que es el receptor del coronavirus. Esta enzima es una monopeptidasa, a diferencia de la ECA, que es una dipeptidasa, y por lo tanto proteoliza este péptido de 10 aminoácidos, eliminando solo el último aminoácido a angiotensina 1,9, y este péptido de 8 aminoácidos elimina el último, transformándolo en uno de 7 aminoácidos, que es el 1,7, angiotensina 1,7. Y esta también tiene su propia rama, porque la angiotensina 1,9 puede ser sustrato de la ECA, eliminando los dos últimos aminoácidos, transformándolo de 1,9 a 1,7. La angiotensina 1,9 y la angiotensina 1,7 tiene sus propios receptores. La 1,7 se une a este receptor que se llama MAS, y este receptor MAS produce, entre otras cosas, óxido nítrico, por lo tanto tiene efecto de vasodilatación, pero también tiene propiedades antihipertróficas, natriuréticas, al igual que angiotensina 1,9, que se une al receptor AT2, produciendo vasodilatación, antihipertrófico, antinutriurético, y eso hace que estos péptidos, la 1,9 y la 1,7, tengan efectos antagónicos a la vía clásica del sistema renina-angiotensina. ¿Ya? Ahora, esta área, nosotros, como yo le dije, es un área que hemos estado trabajando hace algún tiempo, y en enero de este año nosotros publicamos como grupo un review en el National Review Cardiology, donde revisamos toda esta nueva área de las vías alternas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, particularmente de la vía angiotensina 1,9 a angiotensina 1,7 y sus efectos. Sin embargo, esta vía se ha ido complejizando cada vez más porque ha empezado a aparecer otros péptidos nuevos, como por ejemplo la angiotensina A, la lamandina, que son péptidos también provenientes del mismo sistema renina-angiotensina, pero con enzimas particulares, ¿no es cierto?, que llevan a su síntesis. Por ejemplo, un ejemplo particular es la alamandina, en donde la angiotensina 1,7, por decarboxilación del ácido aspartico, de la arginina que está, aspartico que está en el extremo amino terminal, se transforma a alanina, formando este nuevo péptido que se une a otro receptor diferente, ¿ya? Y por lo tanto este sistema se ha ido complejizando cada vez más, ¿no? Lo que sí les quiero mencionar es que esta vía, que es la vía del sistema renina-angiotensina clásico, que es a través del sistema que activa el AT1, ¿no es cierto?, tiene varios efectos deleterios entre fibrosis cardíaca, hipertrofia cardíaca, vasoconstricción, sube la presión arterial, ¿no es cierto?, induce estrés oxidativo, induce desdiferenciación de la musculatura lisa. Esto lo vamos a ver porque es un trabajo del laboratorio, es algo de los datos que voy a mostrarles. Mientras que el AT2, ¿no es cierto?, a través de la angiotensina 1,9 es todo lo contrario, hace todos los efectos opuestos. Y de hecho, parte de esto voy a mostrar yo, que son datos del laboratorio, de tratar de justificar por qué este péptido de angiotensina 1,9, que es sintetizado por la ECA2, ¿no es cierto?, tiene estos efectos antagónicos a de la vía AT1. Acá tenemos también publicado en el mismo review una línea de tiempo, y solamente se lo muestro para mostrar que este sistema alterno del sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que se descubrió muy recientemente. De hecho, la ECA2 aparece solamente descubierta a través del proyecto Genoma Humano en el año 2000. Luego, el primer compuesto activo de la vía, que fue angiotensina 1,7, ¿no es cierto?, también efectos cardioprotectores se describen en el año 2001. Y nuestro descubrimiento, nosotros participamos en descubrir todas las funciones biológicas de la angiotensina 1,9. Y nuestro trabajo, el primero de nuestra serie de trabajos, es del año 2008 en adelante, ¿ya? Y a partir de estos grupos, ¿no es cierto?, la ECA2, la 1,7 y la 1,9, surge todo este estudio asociado con la vía alterna del sistema renina-angiotensina, siendo ahora una vía claramente reconocida y establecida a nivel internacional, ¿ya? Este es simplemente para mostrarle cuál ha sido la gran dificultad técnica que hemos tenido para estudiar esta vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero, la concentración de los péptidos en sangre es muy baja. De hecho, es del orden,
la concentración fisiológica es del orden de los picomolar, ¿ya? De ese orden. Y es cuando se induce a niveles de nanomolar. Y el otro problema técnico, y eso en sangre, por lo tanto tiene todas las proteínas de sangre y todos otros péptidos que contaminan esta preparación. Y el otro problema técnico muy importante es la similitud estructural de todos estos péptidos. Por ejemplo, acá tengo dibujada solamente la estructura de la angiotensina 1 y de la angiotensina 1,9. Y la angiotensina 2 es un aminoácido menos. Y por lo tanto, distinguir este de este es extremadamente difícil. Han aparecido en el comercio varios kits de ELISA que dicen determinar niveles de angiotensina 2. Pero créanme, nosotros hemos hecho muchas pruebas de anticuerpos y esos anticuerpos son incapaces de distinguir entre la angiotensina 2, que es exactamente la misma estructura sin este aminoácido, con angiotensina 1,9. De hecho, no lo puede distinguir porque la parte antigénica de estos dos péptidos son idénticas, ¿ya? Y por lo tanto, en nuestro laboratorio, el sistema que hemos hecho, hay varios sistemas que existen para determinar, pero el sistema que hemos hecho nosotros es este, en el cual se obtiene la muestra de sangre, ya sea de animal o humano, en una jeringa que tiene en la jeringa un compuesto denaturante muy potente, porque al purificar los péptidos entran en acción inmediatamente las proteasas que están en el mismo suero, destruyendo el péptido, y por lo tanto tiene que uno inactivar instantáneamente el momento que toma la muestra para que los péptidos, las estructuras se preserven. Posteriormente, como son estructuralmente muy similares, lo que hay que hacer es separar uno a uno los péptidos por cromatografía líquida, colectar el fluido tubo a tubo y uno a uno, tubo a tubo, hay que hacerle radioinmunoensayo con un anticuerpo para poder identificar en qué tubo está la angiotensina 1, en cuál está la 1,9, en cuál está la 2, la 1,7 y hacer las cuantificaciones péptido a péptido en forma separada. La alternativa a esto es, en vez de hacer un radioinmunoensayo, es acoplarlo a un espectrómetro de masa, masa. Tiene que ser triple masa, porque si no la sensibilidad no da para poder hacer la detección a tan baja concentración. Y por lo tanto, la gran limitación de poder trabajar en esta área es que es muy difícil la cuantificación de los péptidos. Aún así, nosotros hemos sido uno de los pocos laboratorios del mundo que hemos logrado hacer esta cuantificación. Les voy a mostrar solamente algunos de los experimentos que hicimos muy al comienzo de nuestros trabajos, de estos como les dije yo, todo partió en el año 2001, el 2008 nacen todos nuestros trabajos con angiotensina 1,9 y el primer modelo que nosotros usamos para describir esto fue en un modelo de infarto al miocardio. Tomábamos ratones en el cual le hacíamos una ligación de la arteria coronaria descendente y esta produce un infarto que posteriormente produce una herida. Y este infarto posteriormente nosotros lo evaluamos mediante ecografía. Acá pueden ver esta eco en donde se ve la pared del corazón como un picoroco bien normal. En cambio acá tienen una rata infartada donde se ve esta parte de la pared más delgada indicando, ¿no es cierto?, que está ahí la presencia del infarto. Y en este modelo nosotros empezamos a hilar, caracterizar péptidos, todo el sistema renina-angiotensina y descubrimos algo que fue para esa época muy interesante, que acá tenemos actividad plasmática de la enzima convertidora, la ECA, la clásica, y la ECA2. Y lo que se observa es que la ECA no cambia por el infarto, es myocardial infarct, no cambia, en cambio los niveles de ECA2 disminuyen, ¿ya? Y la otra cosa interesante es que cuando uno trata estos animales con candesartán, o sea, un antagonista del receptor AT1, los niveles de ECA2 aumentan, ¿ya?, sin cambiar los niveles de ECA, ¿ya? En cambio, en el corazón ocurrían cosas distintas. Esto es actividad en el tejido cardíaco, ventrículo izquierdo prácticamente, y el infarto al miocardio lo que hace es subir los niveles de ECA al nivel de miocardio. Esto significa que este corazón está sintetizando más angiotensina 2 y los niveles de ECA2 bajan. Eso significa que bajan los niveles de angiotensina 1,9. Y de hecho, cuando uno trata con candesartán, los niveles de ECA bajan y los de ECA2 suben, ¿ya?
Ahora, este hallazgo nosotros lo hemos publicado no solamente con candesartán, sino con enalapril y otros fármacos, fue porque nos volvimos tan famosos en la época del coronavirus, porque como este es el receptor del virus, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos publicado que las drogas antihipertensivas subían los niveles de ECA2, tanto plasmáticos como de tejido, ¿no es cierto? Muchos de esos trabajos fueron citados como excusa para decir que los tratamientos con antihipertensivos en pacientes que sufren COVID podrían agravar el cuadro de la enfermedad, ¿ya? Y eso se basaba en el fundamento que el receptor del virus aumenta al tratar estos pacientes con coronavirus, con antihipertensivos, ¿ya? Eso es parte de la historia. ¿Ya? Y esto es debido a nuestros datos. Ella también es protectora, de hecho produce cardioprotección. De hecho, aquí lo podemos ver, estos son ratas también infartadas, al cual le infundimos mediante bombas Alset angiotensina 1,9, y que lo que se observa durante el infarto es que el cardiomiocito que aumenta su tamaño, eso es por hipertrofia, esto es una hipertrofia, un crecimiento anormal del corazón que lleva posteriormente hacia la insuficiencia cardíaca. Cuando uno los trata, estos animales, con angiotensina 1,9, uno puede mirar acá que efectivamente no, el cardiomiocito no hipertrofia, ¿ya? De hecho, lo pueden ver acá como área del cardiomiocito o como perímetro, indicando que la angiotensina 1,9 preserva la función cardíaca, ¿ya? Y si uno antagoniza el receptor 1,7, que es el más, para demostrar que esto es 1,9 y no angiotensina 1,7, se produce el mismo efecto, indicando que es la 1,9 y no la 1,7 el responsable de esta acción. Ahora, eso lo reprodujimos in vitro. Acá tienen cardiomiocitos cultivados in vitro. Cuando uno trata con norepinefrina, ¿no es cierto?, aumentan de tamaño. Especialmente se ven acá en los tratados con IGF-1, el factor de crecimiento análogo a insulina tipo 1, aumentan de tamaño con respecto a los controles. Sin embargo, uno los preincuba con la angiotensina 1,9 tiene efectos antihipertróficos per se en el cardiomiocito, no es, pero además baja la presión arterial. Acá lo podemos ver en este trabajo que publicamos en el 2014 en el Journal of Hypertension. Estos son ratas al cual se le administra angiotensina 2 como hipertensivo. Ustedes pueden ver que sube la presión arterial. Sin embargo, si a las 2 semanas uno además le administra 1,9, la presión arterial, y se le sigue obviamente administrando angiotensina 1,7, angiotensina 2, y uno puede ver que la presión arterial disminuye casi a valores normales. O sea, tiene efecto antihipertensivo. Si uno antagoniza el receptor AT2 con PD, ¿no es cierto?, el efecto presor de la angiotensina 2 aumenta aún más, ¿ya?, indicando de que acá hay un efecto del sistema renina de angiotensina 1,9 endógeno que estaba controlando esta presión arterial. Si uno antagoniza la 1,7, que con A779, igual se observa el efecto de la angiotensina 1,9, indicando de que el efecto presor es debido a la angiotensina 1,9 y no de la angiotensina 1,7. Por lo tanto, es un potente antihipertensivo. Lo interesante de este fármaco es que no solamente baja la presión arterial, sino además tiene efectos cardioprotectores. Y eso fue parte de una patente que nosotros presentamos en el mismo área. Ahora, como a mí me interesa trabajar en vasos sanguíneos también, nosotros vimos si efectivamente hay cambio de remodelado en los vasos sanguíneos. Y lo que se observa es que con la presión arterial, angiotensina 2 produce un aumento de la presión arterial y engruesa el pared de los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando se le da se le da angiotensina 1,9, ¿no es cierto?, este grosor del vaso sanguíneo se reduce, ¿ya? Y es porque la angiotensina 2 lo que se sabe es que produce un aumento de la hipertrofia y de la proliferación de estos vasos sanguíneos, de las células musculares lisas vasculares. Lo interesante es que cuando hicimos parte de ese estudio en el 2014, empezamos a buscar si es que estaba conocido el mecanismo por el cual la angiotensina 2 produce este efecto hipertrófico en estas células musculares lisas vasculares. Y nos llamó la atención de que nadie lo había descrito, el mecanismo por el cual lo hace. Entonces, parte de nuestro trabajo fue también centrar en
cuál es el mecanismo por el cual estas células musculares lisas vasculares hipertrofian por angiotensina 2. ¿Ya? Y publicamos un trabajo en el Frontiers el año pasado, donde describimos parte de este mecanismo. Y lo interesante que describimos es que cuando uno toma estas células musculares lisas vasculares en cultivo y las pone en contacto con angiotensina 2, lo que se observa es que inmediatamente aumenta el número de puntos asociados con vacuolas autofágicas. ¿Ya? Acá lo pueden ver, estos son control GFP, pero acá los transfectamos con un marcador de autofagia que es LS3, marcados con GFP, para poder marcar las vesículas autofágicas. Por lo tanto, se ven algunos puntitos basalmente, eso es la autofagia 2, el número de vesículas autofágicas aumenta enormemente. ¿Ya? Y cuando uno bloquea la fusión con los lisosomas, produce vesículas más grandes, ¿no? Igual, un número muy grande, indicando de que hay un aumento del flujo autofágico. Lo interesante es que cuando uno evalúa por Western blot también el LS3, efectivamente hay un aumento del LS3-2 con angiotensina 2, y si uno inhibe el término de la autofagia con cloroquina, este aumento es aún mayor, ¿ya? Indicando que en las células musculares lisas. ¿Ya? Evaluamos a qué nivel de la autofagia. Acá hay un que yo les mencioné. Este LC3 se sintetiza a través de esta maquinaria, y este LC3 se incorpora las membranas, permite que el fagoforo crezca para englobar componentes citoplasmáticos, y luego se fusiona con los lisosomas para degradar ese componente y degradar el contenido. ¿Ya? La cloroquina lo que hace es inhibe acá la fusión entre lisosoma con el autofagosoma, que se llama este nivel, y produce acumulación de estas vesículas. Pero el LS3 permite solamente la extensión de la membrana, pero no controla el inicio. El inicio es controlado por otra maquinaria que tiene que ver con la proteína Beclin-1, que está acá, que controla una PI3 quinasa, que es la BPS34, que fosforila fosfoinicitidos, y esa es una señal para el anclaje de este complejo que está acá, que es un complejo dependiente de ATG12, permite el anclaje del S3 para que esta membrana crezca. Cuando uno trata con angiotensina 2, lo primero que observa es que la masa de Beclin-1 aumenta, y no solamente la masa, sino la fosforilación de Beclin-1, que es la señal de inicio de la autofagia. Por lo tanto, esta maquinaria de activación de la vía de la PI3 quinasa necesaria para la fosforilación de los fosfoinicitidos en el fagoforo está activada definitivamente. Y ATG2 y G4, que es responsable de la síntesis del S3-2, por lo tanto era lógico que estuviera aumentada. Y por lo tanto, lo que hace el angiotensina 2 es aumenta toda la parte del mecanismo del inicio de la autofagia. Ahora, cuando uno antagoniza esto, el AT1 con los sartán, obviamente todo esto se pierde, indicando que efectivamente es mediado por el receptor AT1. Y de las células musculares lisas vasculares, el alfa SMA es músculo liso, de miosina de músculo liso, alfa, y lo que se observa es que efectivamente la angiotensina 2 aumenta el contenido de alfa SMA de estas células y es asociado con un aumento del tamaño, lo que obviamente es la hipertrofia, ¿no es cierto? Si uno bloquea la autofagia con cloroquina, esto se inhibe, el aumento del tamaño, pero también inhibe la acumulación de alfa SMA. Y si uno lo inhibe con los sartán, el AT1, se bloquea también. Pero lo que descubrimos es que si uno bloquea Beclin-1, se inhibe, pero si bloquea la roquinasa, este es un análogo de fasudil, que es un inhibidor de roquinasa, también se inhibe. Por lo tanto es AT1, roquinasa,
Becklin 1, por ahí iba la vía, ¿ya? Lo que sí, ese es el mecanismo por el cual la angiotensina 2 produce hipertrofia. Entonces empezamos a cambiar, a probar otros modelos de hipertensión para ver si es que la angiotensina 1,9 es específico antagonista de angiotensina 2 o era un antihipertensivo general, ¿ya? Y tomamos como ello un modelo general de hipertensión que son estas ratas espontáneamente hipertensas. Estas ratas es el mejor modelo de hipertensión humana porque las ratas estas, como el nombre lo dice, hacen espontáneamente hipertensión sin intervención. Y lo que podemos ver es que las ratas que son espontáneamente hipertensas, cuando le damos angiotensina 1,9, efectivamente baja la presión, tanto la presión sistólica como la presión diastólica, y es dosis dependiente de angiotensina 1,9. Y al igual que en el modelo de angiotensina 2, también la angiotensina 1,9, este es el área de la aorta de estas ratas, indicando que la hipertensión produce hipertrofia, que era algo que ya habíamos descrito, y que cuando uno los trata con angiotensina 1,9, eso se inhibe, ¿ya? Lo que nos llamó la atención en este modelo es que esto no solamente estaba asociado a hipertrofia, sino también estaba asociado a proliferación de las células musculares lisas vasculares. Y eso lo pudimos ver con marcador Ki67 en cortes histológicos, mostrando de que durante el engrosamiento de esta arteria, durante la hipertensión, había un aumento del número de células positivas para Ki67, y cuando uno las trataba con 1,9, ese porcentaje disminuía drásticamente, ¿ya? Eso nos hizo empezar a probar si efectivamente la angiotensina 1,9 también inhibía la proliferación de estas células, ¿ya? Y aquí podemos ver un estudio de ciclo celular por citometría en célula de in vitro, cultivo in vitro, en el cual permeabilizamos las células, las tratamos con yoduro y propidio y las sometemos a citometría de flujo. Y lo que se puede observar son células con 2N y 4N en DNA, que son las poblaciones G0, G1, ¿no es cierto? Y G2M en esta parte de acá. Cuando uno solo usa angiotensina 1,9 es prácticamente idéntico al control. Cuando uno estimula la proliferación de estas células con el factor de crecimiento derivado de plaquetas, claramente se observa que la población G0, G1 disminuye y aumenta la población mitótica, ¿ya? Sin embargo, cuando uno preincuba con 1,9, efectivamente se inhibe completamente la proliferación medido por este parámetro. Y si uno, ¿no es cierto?, antagoniza el receptor AT2, se vuelve a recuperar la capacidad proliferativa de estas células, ¿ya? Y no solamente inhibe lo pudimos medir aquí también midiendo ciclina de 1. Fíjate que PDGF aumenta ciclina de 1 y el angiotensina 1,9 inhibe la ciclina de 1. Lo hicimos en línea celular A7R5 cultivo, y este es cultivo primario aislado de aorta. Ocurre el mismo fenómeno. Esto es como una línea, la ciclina de 1, los niveles basales son más altos, pero esto es como son células en cultivo primario, están más diferenciadas, proliferan bastante menos, se nota más claro el efecto que tiene la angiotensina 1,9. Y si uno antagoniza el AT2 con el PD, este efecto se revierte completamente, lo pueden ver aquí, también lo pueden ver acá, indicando que es dependiente del receptor AT2. Y acá también in vitro, con Ki67, se observa el mismo efecto, que PDGF aumenta las células Ki67 positivas, y eso es antagonizado por angiotensina 1,9. Entonces claramente tiene un efecto antiproliferativo. Pero parte de esta transformación a una célula más proliferativa también disminuyen las proteínas que son de la maquinaria contráctil de la musculatura lisa. Por ejemplo, acá tenemos algunas proteínas como alfa-SMA, que ya lo mismo que tiene que ver con la hipertrofia, Smooth Muscle 22, calponina, que es de la maquinaria contráctil, PDGF, lo que induce es disminución de las proteínas contráctiles,
Y lo que pueden ver ustedes acá es que efectivamente angiotensina 1,9 revierte este efecto. Lo pueden ver acá en A7R5 y en cultivo primario también se observa exactamente lo mismo. Y eso es antagonizados con el antagonista del AT2. Y por lo tanto controla cantidad de proteínas contráctiles. Pero también controla capacidad migratoria de estas células. Acá pueden ver por ensayo de herida, pero también por ensayo de Transwell. PDGF aumenta capacidad migratoria y angiotensina 1,9 no tiene efectos basales, pero inhibe el aumento de la migración inducida por PDGF, efecto que es antagonizado por AT2. Efectivamente, cuando antagoniza AT2 se bloquea ese efecto, ¿ya? Y finalmente, viendo parte del mecanismo, lo que nos llamó la atención es que cuando uno trataba con angiotensina 1,9, los niveles de AKT fosforilados disminuyen. Si uno mira acá, hay una disminución que es transiente de los niveles de fosforilación de AKT. Y como AKT controla como factor de transcripción FOXO, fuimos a mirar FOXO y efectivamente los niveles de fosforilación de FOXO caen, ¿ya? Indicando que probablemente FOXO esté más activo, ¿ya? Pero la otra cosa que nos llamó la atención es que la masa de FOXO, la masa total de FOXO, aumenta a las 3 horas, ¿ya? Al igual que el fosforilado. Entonces hay un feedback hacia el otro lado más tarde. Intervenimos la vía FOXO, por ejemplo, acá está el AKT, ¿no es cierto? Es antagonizado por PD, o sea, esta disminución de la fosforilación de AKT es por AT2. Acá está la disminución de la fosforilación de FOXO, también es antagonizado por PD. Acá está el aumento de la... Acá lo que hicimos fue sobreexpresar un adenovirus que es AKT constitutivamente activo, este miristrilado, y efectivamente logramos controlar la fosforilación de FOXO, ¿no es cierto? Y por lo tanto este sistema FOXO es controlado por AKT, ¿ya? Y acá medimos FOXO. La masa de FOXO que aumenta también es antagonizado por PD, ¿no es cierto? Y también es controlado por la fosforilación de AKT. Por lo tanto, ambas actividades de FOXO, tanto la activación como la masa de FOXO, son controlados por AT2, ¿ya? Y si uno ahora toma SI de FOXO para intervenir la vía, de hecho aquí pueden ver el efecto del SI de FOXO, con y sin, acá estás con y sin PDGF, con y sin, o sea, aquí está con PDGF, con y sin angiotensina 1,9. Si uno interviene FOXO, el efecto que tiene angiotensina 1,9 para disminuir todo lo que es la maquinaria contráctil desaparece, ya sea, acá se ven que las dos bandas son exactamente idénticas, ¿no es cierto? Indicando que se desaparece, incluso midiendo ciclina, no hay cambio en la ciclina, indicando de que efectivamente, ¿no es cierto? Acá lo pueden ver, acá también, la angiotensina 1,9 antagoniza, ¿no es cierto?, al PDGF por un mecanismo que es dependiente de FOXO, ¿ya? Y lo pueden ver acá también con FOXO e inmigración, ¿no es cierto? Si uno interviene FOXO, todo el efecto anti-inmigración, este medido por Transwell, se pierde, inducido por PDGF, indicando de que FOXO es parte del mecanismo de angiotensina 1,9. Entonces, en resumen, lo que podríamos decir es que sabemos en este mecanismo que hay dos péptidos que son relevantes en nuestro sistema. Uno es angiotensina 2, y nosotros describimos en esta vía que su acción a través de AT1 permite la activación de esta roquinasa, que a través del control de varias etapas de control de la autofagia induce autofagia, y la autofagia es necesaria para que produzca hipertrofia de estas células musculares vasculares propio de la hipertensión arterial. Y por otro lado, sabemos que la angiotensina 1,9 antagoniza la hipertensión arterial. Y su mecanismo es un mecanismo distinto, porque él lo hace a través de AT2, que controla, ¿no es cierto?, de alguna manera una disminución en la fosforilación de AKT, y eso baja la fosforilación de FOXO, y esa baja en la fosforilación permite activar FOXO. Y eso es necesario para que haya un aumento, ¿no es cierto?, de las proteínas contráctiles con disminución de la proliferación y la migración, manteniendo este fenotipo
desdiferenciado de las células musculares lisas vasculares. ¿Cierto? Con eso, esta es mi última diapositiva. Esto ha sido el trabajo de mucha gente, primero a varios estudiantes de doctorado que he tenido, ¿no es cierto? David, Ignacio, Cristian, Pablo, Marina y Gloria. Tesis de magíster también, estudiantes de pregrado. También esto es parte del grupo, así que Sergio Lavandero, Valentina, Lorena y Jaime son parte del grupo. Mucho de ese trabajo también lo hice en colaboración con Luis Michea y el doctor Andrew Quest. Y un grupo muy importante en esto es la gente que hemos trabajado por años en este tema con la Universidad Católica, María Pajo Caraza, Jorge Jalil, Pablo Castro, Luis Gabriele y Hugo Verdejo. Y también la incontable e imprescindible ayuda de muy querida amiga mía, Alejandra San Martín, de la Universidad de Emory en Atlanta, en Georgia. Muchas gracias. Y ahora dispuesto a responder todas sus preguntas. Muchas gracias, Mario. Muy interesante. Harta traducción de señales me hizo acordar del doctorado. Lamento por tanta traducción de señales. No, Pero es el a tema mí me que yo gusta. trabajo. Yo también me dedico a eso, así que me gusta mucho, pero sé que puede ser un poco abrumador al principio, pero muy interesante. Quisiera abrir las preguntas por parte del público, de todo tipo, desde lo más básico a lo más elaborado. El doctor Chong tiene una excelente disposición. Sí, Iván. Gracias, gracias Mario, una excelente presentación. Yo no recuerdo mucho todas esas vías que nombraste, ¿verdad? Pero las disfruté. La verdad es que estaba sin la cámara para no interferir, pero estuve pendiente en toda tu presentación. De un alto nivel, ¿no? De eso no cabe duda, digamos, ¿ya? Y solo la pregunta va no a ninguna vía en especial, ¿ya? Sino que me gustaría saber todo eso que construyeron. Permítame usar el concepto de construir, ¿ya? Descubrir sería más correcto. Ya, ok, está bien. Pero lo fueron construyendo a medida que lo fueron descubriendo. Exactamente. ¿Ya? Lo tienen allí, allí físicamente en la facultad. Yo algún tiempo estuve ahí en la facultad de medicina, ahí al frente. ¿Está Ahí allí todavía estamos. química? Sí, ya, Ahí estamos. Okay. Ya, ok. De hecho, afortunadamente, se construyó un edificio nuevo que se llama Edificio Profesores Eméritos, y tuvimos la suerte de habilitar el tercer piso de ese edificio solamente para nuestros laboratorios. Así que ahora estamos con dependencias nuevas, muy modernas, con equipamiento de muy alto nivel, muy bien equipado. De eso justamente te iba a preguntar, porque todo lo que vi allí requiere, aparte de los doctorandos, de los profesores, etcétera, requiere buen equipamiento. Así es. Vi que había muy buenas imágenes de citometría, había cultivo, había masa, había modelos en rata. ¿Todo eso está allí o está en Emory? Está ahí. Está todo ahí. De hecho, el 90%, un poquito más de ese trabajo fue hecho en ese laboratorio, con mis estudiantes. Mira. Muy interesante. Hay algunos datos, por ejemplo, la gente de Emory nos ayudó, por ejemplo, en nuestro inicio a montar los cultivos primarios. Yo mandé estudiantes a Emory, se entrenaron allá, regresaron a Chile y montaron nuestros cultivos primarios en nuestro laboratorio. ¿Ya? Entonces hemos importado muchas técnicas en colaboración con Emory, pero las hemos tenido una a una montando en nuestro laboratorio. Está todo funcionando en nuestro laboratorio. Sí, bien, efectivamente. Muchos de esos equipos también los hemos comprado porque no hemos ganado proyectos de Fondequip. Por ejemplo, nuestro microscopio confocal fue producto de Fondequip. También nuestros primeros equipos para medir, hacer los Western blot para ver la luminometría de los geles, estos sistemas automáticos para detectar, ¿no es cierto?, la densidad de las bandas. El primero que tuvimos nosotros allá fue producto de un Fondequip, porque al comienzo eran muy caros, pero ahora no, pues ya logramos comprar un segundo equipo de esos por otros dineros, pero los primeros fueron todos gracias a Fondequip. Yo creo que sin Fondequip no hubiéramos tenido el equipamiento que tenemos en este momento.
Felicitaciones, Mario, muy bonito trabajo. Gracias, Iván. Yo que tengo una consulta, Mario, respecto a al modelo final que mostraste. Se ve que, ¿no es cierto?, que una angiotensina, la 1.9, hace como efectos de alguna manera opuestos a la angiotensina 2, ¿verdad? Pero en algún punto, por ejemplo, de las vías transduccionales, lo que enciende, por ejemplo, angiotensina 2, ¿lo apaga directamente la 1.9 o solamente los efectos finales? Mira, por lo menos en las etapas que yo te mostré, no Ya, conversan. Al parecer curioso. la conversación es río abajo de Foxo. Claro. Eso me ¿Ya? llamó la atención, que no se cruzaran No se cruzan las arriba. vías. De hecho, a mí me llamó muchísimo Mm. la atención también. Y de hecho, antagoniza no solamente angiotensina 2, antagoniza PDGF, que no sé si ustedes saben, pero en músculo liso, el estímulo más potente para inducir cambio fenotípico es PDGF, el PDGF-BB, que es de la isoforma BB. Ese es el más potente de todos los efectos. Y la angiotensina 1.9 suprime completo el efecto de PDGF. No hay ningún otro compuesto que lo haga. Y Y lo pensando hace río justamente, abajo de Foxo. y pensando justamente en eso, ¿eso podría tener alguna aplicación en justamente en este crecimiento de las células musculares lisas que se produce durante la formación del ateroma? Así es. Nosotros pensamos que podría tener un efecto. Lo hemos probado y efectivamente es así. Y antagoniza todo el crecimiento de la neoíntima en todos los modelos que lo hemos probado. Genial, o sea, ahí también tiene una parte De preventiva hecho, eso súper lo importante. patentamos, porque el efecto es tan sorprendente que logramos patentarlo y de hecho ya tenemos 2 patentes, vamos por la tercera ya de este compuesto, porque tiene efectos que son muy sorprendentes. Genial, genial. Y la última pregunta que te iba a hacer, Mario, es, esto es solamente porque yo no me dedico ni soy experto en la autofagia, pero uno siempre como autofagia tiene entendido procesos que tienen que ver más como por el lado de la austeridad de las células. Sí, Sorprende verlo acá en todo lo contrario, en un proceso más proliferativo. ¿Cómo se explica esto en palabras simples, Mario? porque la autofagia tiene estas dos caras. A veces tiene una cara que es buena, que es protectora. En cáncer pasa exactamente lo mismo. Y tiene otra cara que es mucho más propatogénica. ¿Ya? En cáncer, por ejemplo, la cara buena es la que le ayuda, es en el establecimiento del cáncer, ¿no es cierto? Tú sabes muy bien que la autofagia se activa con un mecanismo compensatorio a la falta de alimento. Claro. Y por lo tanto le ayuda al tumor sobrevivir en los primeros estadios donde no está irrigado. Y por lo tanto, si uno bloquea la autofagia ahí, el tumor no se desarrolla. Pero al final, en etapas tardías, la autofagia cumple otra función, que es más protectora. Entonces, si uno bloquea la autofagia en tumores ya metastásicos, inhibe la metástasis, porque la autofagia es necesaria para la migración, como lo vemos en este modelo. Entonces, depende dónde mires la Claro. autofagia. Y en este modelo particular, la autofagia también tiene 2 caras. Todavía, de hecho, tuve un proyecto Fondesit el proyecto Fondesit anterior mío fue tratando de averiguar por qué existen autofagias que son buenas y autofagias que son malas en musculatura lisa vascular. ¿A qué me refiero yo? Hay una droga que se utiliza mucho en los stents. Ustedes no son médicos, pero a ver, cuando se produce un infarto, hay 2 tratamientos farmacológicos del infarto. Uno es usar, ¿no es cierto?, estos proteasas, ¿no es cierto?, como para disgregar el coágulo, fibrinolíticos, ¿no es cierto?, y degrada el coágulo. ¿Ya? Pero el lumen queda muy estrecho, ¿no es cierto?, que tiene el peligro, ¿no es cierto?, que se vuelva a tapar con un trombo. Entonces lo que hace el médico es una angioplastía, que mete un catéter que llega hasta la arteria coronaria y una vez que llega a la arteria coronaria, infla un globo y destapa el hoyo. Eso se llama angioplastía. Pero cuando se produce la angioplastía, se rompe el epitelio, entra en contacto, ¿no es cierto?, la sangre con el colágeno y todos los componentes del sistema y se libera PDGF de las plaquetas. Y el PDGF, ya lo vimos, produce migración, proliferación y rápidamente se produce un engrosamiento de la íntima y este hoyo que se había destapado esta arteria rápidamente vuelve a colapsar y se produce una reestenosis que se llama. Entonces, para evitar eso, lo que se hacía antiguamente, se hace todavía,
es junto con inflar el globo, se mete una malla de titanio, que al inflar el globo se distiende la malla para evitar que esta arteria vuelva a colapsar. Esa malla de titanio se llama stent. Pero, como se rompe igual el endotelio, las células migran a través del titanio y empiezan a crecer igual rodeando el titanio, produciendo de nuevo la restenosis. Entonces, lo que se descubrió es que la rapamicina, un inhibidor de mTOR, ¿no es cierto?, bloquea este cambio fenotípico, igual como lo hace la angiotensina 1.9. Entonces, los stent de cuarta y quinta generación, lo que hacen es, en su interior, liberan un análogo de rapamicina, pero no se usa, pero es un análogo de rapamicina, de manera continua y controlada en el tiempo para evitar esta desdiferenciación de las células musculares lisas vasculares, ¿ya? Y por lo tanto se inhibe, y estos stent, en vez de durar 2 o 3 años, ahora uno puede tener un stent puesto 15 años y no hay restenosis, ¿ya? Pero lo que hace esa rapamicina es activa autofagia. Y esa autofagia, que es dependiente de mTOR, inhibe la proliferación e inhibe la desdiferenciación de las células. Pero esta otra autofagia, la que induce angiotensina 2, que depende del ROCK, que es otro mecanismo, estimula proliferación y estimula desdiferenciación. Y es la misma autofagia, pero las vías de activación son totalmente distintas. Ahora, ¿por qué es así? No lo sé todavía. Es lo que logré descubrir en el proyecto Fondes, pero al final no descubrí cuál es la diferencia mecanística que lleva a que tengan fenotipos distintos. Y eso he venido descubriendo en los últimos años, que lo que hace una proteína normalmente en otras condiciones puede hacer algo totalmente opuesto. Lo vimos también con Andrew Quest con caveolina 1. Se ve en el citocromo C, que cumple una función en la cadena respiratoria, pero después cumple una función proautofágica, perdón, proapoptótica, etcétera, etcétera. Así que súper interesante, ojalá que tenga aplicaciones y múltiples, porque si tiene alguna relación, digamos, los efectos que tiene con rapamicina, que le han descubierto tantas cosas hasta en el envejecimiento, quizás estamos viendo la punta del iceberg con esta angiotensina. No sabemos. Esto va a requerir mucho más tiempo, ¿no? Mario, una pregunta que tiene que ver tal vez con sensaciones en realidad. El hecho de haber estado trabajando yo durante algunos años, ustedes con la enzima convertidora de angiotensina, con ECA y ECA2, y de repente aparece el coronavirus y entra por allí. ¿Qué sensaciones ocurren? O tal vez, a propósito de eso, surgen nuevas ideas de proyecto. ¿Pasa algo o no pasa nada? Sí, no, surgen nuevas ideas de proyecto, nuevas colaboraciones. De Estados Unidos nos han escrito una cantidad de laboratorios importantes para poder trabajar en ECA2, ¿ya? Porque cuando uno mira literatura de ECA2, nosotros somos los más citados. Entonces, cuando apareció esta controversia si los antihipertensivos iban a favorecer o no la enfermedad, la misma revista del Lancet nos pidió la opinión. ¿Qué opinábamos nosotros? Y nosotros estábamos con una opinión que era distinta a la que finalmente editó el Lancet. De hecho, no nos citaron, porque nosotros el Lancet había dicho, mira, esto aumenta la ECA2, y por lo tanto aumenta el receptor del virus, la enfermedad tiene que ser más grave. Eso es como... Sin embargo, nosotros dijimos, no, ojo, porque la ECA2 es protectora. Y por lo tanto, el dato que habíamos visto en la literatura con el otro SARS, el SARS del 2002, es que cuando el virus usa la ECA2 como receptor, la internalización del virus hace downregulation de la ECA2, y la ECA2 desaparece en estas células, y desaparece en el corazón. Y por lo tanto se sobreactiva la vía de la ECA, y eso es malísimo para el corazón. Entonces nosotros pensábamos que los efectos cardiovasculares, que son tan letales en el COVID, se debe a que la ECA2 desaparece. Y por lo tanto, el agregar antihipertensivo aumenta la ECA2, y nosotros decíamos, eso debiera ser cardioprotector. ¿Ya? Y afortunadamente, un grupo en Francia empezó a recopilar datos de los enfermos de COVID en Francia, en Alemania y en Italia sobre el uso de antihipertensivos, y después
nos dieron la razón. Aquellas personas que toman antihipertensivos comparados con los que no toman y son hipertensos, los que toman antihipertensivos hacen enfermedades menos graves y disminuye la tasa de mortalidad en los pacientes infectados con COVID. Demostrando el efecto protector que tiene ECA2. Entonces, ECA2 en esa enfermedad también es dual. Es receptor del virus, pero su desaparición por el virus es el que estimula la patogenia cardiovascular. Gracias. Muy bien. No sé si hay más consultas, comentarios de parte de los asistentes. ¿No? Profesor Iván Palomo, no sé si usted quiere cerrar aquí el... Gracias Sergio. Mario, esto me lo conceden por el hecho, por la edad, solo por eso, no es ninguna otra razón. Mario, la verdad es que una brillante conferencia y además te adaptaste a preguntas tan moleculares como la de Sergio, tan simples como las mías, y te agradecemos. La verdad es que este ciclo de conferencias que hemos iniciado ya hace algunas semanas, tal vez uno o 2 meses, han sido, la verdad que son de las cosas que uno podría decir benéficas del coronavirus, porque esto no lo habríamos iniciado siendo todo presencial, ¿ya? Sí. Así que Así nos es. estamos aprovechando de esta ventaja de las plataformas y de que nos impulsó la pandemia a hacer esto, y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Gracias, Mario, por tu conferencia.